Hace unos días se realizó el sorteo de los playoffs eliminatorios de la Champions League, el cual es una especie de 16avos de final en la competición europea. Este nuevo formato de la Champions nos trajo uno que otro encuentro muy llamativo y otros no tanto en la fase 1. Pero la pregunta que abordaremos hoy es sobre si este formato está funcionando como lo tenía previsto o no. Esto es Rubén Podcast y en el video de hoy hablaremos si el nuevo formato está funcionando o no. Este nuevo formato de 36 equipos, que ya sabemos que antes eran de 32, ¿está dando los resultados que los organizadores tenían previsto o sigue siendo más de lo mismo? Bueno, y empecemos con el video. Nos trasladaremos al por qué se innovó el formato de 32 equipos en la competición y se pasó a tener 36. Esto tiene bastantes factores. En primera instancia, lo que oficialmente se comentó es que se iba a optar por este formato para que se tengan más duelos entretenidos entre clubes grandes en la primera fase, ya que en el formato anterior se tenía un cabeza de serie y otros 3 clubes que completaban el grupo, en donde se veía al cabeza de serie muchas veces pasar el grupo con 18 unidades sin problemas. Esto hacía que se tengan unos resultados muy predecibles y aburridos. Esto no se argumentó, pero se dejó entrever. Por ejemplo, todos recordemos de que el Bayern siempre solía pasar la fase de grupos con 18 unidades y no tenía mayor problema en salir primero en su grupo. Entonces, tanto este equipo como otros se sabía que pasaba caminando la fase 1. Es por eso que la UEFA quiso aumentar unos duelos y darle mayor competitividad a todos los equipos del bombo 1, podríamos decirlo. En el formato actual se tuvo dividido los equipos en 4 bombos. 9 equipos conformaban cada bombo. En el bombo 1 iban los más fuertes, en el bombo 2 los no tan fuertes y así sucesivamente. Y cada equipo jugaba contra 8 equipos totalmente distintos. 2 equipos de cada bombo. O sea, los que estaban en el bombo 1 se enfrentaban a otros 2 equipos en el bombo 1. Este era el gran diferenciador, en que los equipos del bombo 1 se enfrentaron entre sí por lo menos en 2 ocasiones. Esto nos dio duelos de candidatos al título en primera fase. Esto sí fue un gran acierto, pero adicional a esto también se dio duelos de equipos no tan relevantes. Por ejemplo, hubo equipos del bombo 4 que chocaron entre sí y, para ser honestos, si no eres hincha de estos clubes, lo más probable es que ni el resumen hayas visto. Entonces, por el show sí se dieron encuentros llamativos en la primera fase, pero también se dio duelos, o mejor dicho, la gran mayoría de duelos pasaron desapercibidos. Es así que este factor de mejorar la atractividad de la competición por tener duelos de mayor calidad no fue tan cierto. Pero algo que se puede ver a simple vista es que el número de encuentros aumentó exponencialmente. Antes, por grupo se jugaban 6 jornadas, 2 partidos por jornada en cada grupo. Eso nos daba que cada grupo tenía 12 encuentros. Anteriormente se tenían 8 grupos. Es por eso que para obtener el número de encuentros multiplicamos 12 por 8, los cuales nos daban 96 encuentros. Eso decir que no llegaban ni a 100 enfrentamientos. Mientras que en el formato actual, por fecha se tienen 18 encuentros por jornada. Es decir, los 36 equipos se miden y van 18 encuentros por jornada. Y si tuvimos 8 jornadas, en total eso nos da un total de 144 encuentros. Esto nos da un 50% más de encuentros que con el formato anterior. En pocas palabras, con este nuevo formato hubo un mayor número de encuentros, un mayor número de publicidad en estos, un mayor ingreso para la competición. Entonces, no solo era la competitividad, sino por el dinero extra. Bueno, este tema será para otro video. Otro factor que tenemos es la fase 2. Antes se decía que la Champions recién iniciaba en los octavos de final, puesto que se tenían ya los candidatos al título, que normalmente eran los mismos. Adicional, siempre se tenía una sorpresa y también había un grupo de clubes que eran los animadores, que solían pasar los grupos, llegar hasta cuartos o incluso semifinal.
pero todos sabíamos que de ahí no pasaban. Para ser sinceros, muchos esperaban esta fase de eliminación directa, puesto que solo bastaba fallar una sola vez para ser eliminados, y esto también lo pudo observar la UEFA. Es donde la competición tenía los puntos de rating más alto. Es así que el nuevo formato no solo tiene una ronda de octavos de final, sino que también añadió una especie de 16avos de final, en donde desde el puesto 9 hasta el 24 se enfrentarían en un duelo de ida y vuelta para ver quiénes clasifican a octavos, o también llamados estos playoffs de eliminatoria. Para simplificar esto, lo haremos con un ejemplo. Los mejores ubicados de la zona del playoff, el puesto 9 y 10, se enfrentarían a los peores ubicados, que fueron la posición 23 y 24. Por ejemplo, en esta ocasión, el Atalanta y Borussia Dortmund, puesto 9 y 10, se enfrentarían al Sporting o el Brujas de Bélgica. Ya para lo actual, se hizo este mini sorteo y así salieron los encuentros, unos muy llamativos. Bueno, aunque el más llamativo fue el que tendrá al Real Madrid contra el Manchester City, que otra vez se vuelven a ver la cara en la competición europea. Bueno, y de ahí, de los 8 equipos vencedores de los playoffs, se sumarán los otros 8 equipos mejores calificados en la fase 1 y recién iniciarán los octavos de final. Entonces, a los clásicos octavos de final que se tenía antes, ahora se tiene una ronda de 8 encuentros adicionales. En total, 16 más encuentros si lo ves por ida y vuelta. Antiguamente se tenían en la fase 2 15 enfrentamientos, 8 en octavos, 4 en cuartos, 2 en semifinal y la final. Ahora, con este nuevo formato, se obtiene 23 enfrentamientos, si contamos los playoffs. Esto también creció casi un 50% más el número de enfrentamientos. Entonces, este nuevo cambio no solo se dio por obtener encuentros más vibrantes, sino también se dio para tener mayor número de partidos y mayor número de ingresos. Uno de los motivos que dio la casa organizadora es que la Champions no contaba con muchos encuentros vibrantes, y es por eso que el público joven prefería ver otras alternativas. Pero si nos damos cuenta, al día de hoy tampoco se han tenido duelos muy atractivos, eso sí, uno que otro, pero de eso no ha pasado. Lo que sí se pudo observar es que hubo un mayor número de encuentros y muchos de estos no fueron nada atractivos. Entonces, esto de cambiar el formato no creo que vaya tanto a tener duelos más atractivos, sino a tener más duelos, porque al final también terminas teniendo duelos entre equipos del bombo 4, y para ser sinceros, estos terminan siendo casi nada atractivos. Entonces, en la fase 1 podríamos decir que no hubo ese aumento de atractividad en la competición como lo prometía el organizador. Es más, podría decir que muchos pasaban en paños tibios todas las jornadas de la Champions porque eran demasiados encuentros en simultáneo y uno estaba muy perdido. Bueno, solo queda esperar y ver cómo se desarrollará esta segunda parte de la competición. Es verdad, los duelos eliminatorios, el 1 contra 1 que se veían en los octavos, siempre eran los más vibrantes y siempre eran los más recordados por todos los hinchas, no solamente en Europa, sino también en la zona de América, donde todos los aficionados al buen fútbol esperaban justo estas llaves para poder ver enfrentamientos muy vibrantes. Por lo tanto, veremos si en esta segunda fase, desde estos playoffs eliminatorios, mejorará toda la perspectiva de todos los fanáticos a través del mundo sobre la Champions. Desde mi humilde punto de vista, esta fase 1 se ha vuelto mucho más aburrido que la fase de grupos anterior. Eso sí, se tuvo unos encuentros muy vibrantes, pero fueron muy pocos puntuales. Más que todo, hubo muchos encuentros que groseramente se podrían decir de relleno. Eso sí, se tuvo equipos muy buenos que normalmente pasaban la fase 1
con 18 unidades, en esta ocasión obtener 15, 14 o 16 puntos, lo que nos hace indicar que equipos grandes cultivaron muchas derrotas, hasta 3 derrotas, equipos como el Real Madrid, el Bayern, que normalmente avasallaban en esta fase 1, en esta ocasión quedaron en puestos 11 o 12, por ejemplo. Bueno, esto fue Rubén Podcast. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te encanta este contenido, no olvides darle like y suscribirte, que estaré subiendo más contenido similar. Muchas gracias y hasta la próxima.